Voy a grabar la clase. Bienvenidos al libro de Hebreos, capítulo 2. En este caso, vamos a ver que en este capítulo se complica más la interpretación del libro de Hebreos. Bien, en el libro de Hebreos, como hemos visto, la supremacía de Cristo, el capítulo 1 requería de aclarar ciertos términos que se tienen que hacer minuciosamente. Ya en el capítulo número 2 requiere mucho más análisis. Realmente es mucha la ambigüedad a la cual podemos llegar. Y si nosotros no identificamos bien el mensaje y si no aprendemos a interpretar bien los textos, corremos el riesgo de hacer lo mismo con otros textos. Pero si nosotros aprendemos a realmente interpretar cada texto correctamente, también nos va a ayudar mucho a interpretar los otros textos que se encuentran en toda la Biblia. Entonces, este libro de Hebreos realmente es una forma de aprender, de analizar y de hacer exégesis a todos los versículos, viendo texto por texto. ¿Listo? Entonces, arrancamos. Capítulo número 2, verso 1. Dice: Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Aquí vemos dos palabritas principales que hay que hacer hincapié. Diligencia. Algunos no entenderán, por eso es necesario siempre manejar la definición. Diligencia es sinónimo de cuidado, atención, celo, esmero, interés, prontitud en ejecutar algo. Así se entendería diligencia. Y esta parte de deslicemos se puede entender como algunos, ¿no? Perder la salvación o, como decía la blasfemia contra el Espíritu Santo, un pecado imperdonable, o la tercera opción, nada más que apartarse de la verdad. Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿Qué habrá querido decir Pablo cuando decía nos deslicemos? Bueno, Pablo orienta y nos dice que apartarse de la verdad es deslizarse, ¿ya? De ese camino recto que hay, angosto. ¿No? Así se va a entender este término deslicemos. En el versículo número 2 vemos el término ángeles, porque si la palabra dice por medio de los ángeles fue firme, entonces lo primero que nos viene a la mente es, debe referirse a Sodoma y Gomorra, digamos, ¿no? Porque ahí había justa retribución. Pero no, la cultura judía dice que el término ángel, que los ángeles eran muy considerados en su creencia. Y para eso hay que buscar la Biblia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, pero en el Nuevo Testamento nos encontramos con estos textos. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, entonces aquí vemos que está hablando al monte de Sinaí, a la promulgación de la ley mosaica. Gálatas dice, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. ¿Ve? Entonces, estos dos versículos fundamentan y hacen entender que cuando Hebreos 2.2 nos habla de ángeles, está refiriéndose a partir de la ley mosaica. ¿Sí? Y todo aquello que sea transgredido y desobedecido ha recibido justa retribución, dice, porque realmente así fue establecido. ¿Listo? Entonces, por eso ese texto hay que fundamentar. Las otras palabras, ¿no? Transgresión y desobediencia, ¿no? Hay que definirlas porque no son sinónimos. Son sinónimos, pero que cada uno difiere en su profunda definición. Transgresión es atravesar una línea correspondiente a un pecado deliberado o abierto. Una transgresión, atravesar una línea no permitida. Pero la desobediencia es cerrar los ojos y oídos a los mandatos claros de Dios. Así se puede entender y se puede mejorar esas definiciones, ¿no? Viendo
por ejemplo, el término iniquidad, abominación y muchas cosas, ¿no? Hebreos 2:3 nos dice lo que habíamos aclarado anteriormente, nos fue confirmada por los que oyeron. Entonces, aquí a Pablo hace realmente dudar de que él hubiese sido escrito, el escritor de este libro. Como nos dice, nos fue confirmada, entonces realmente todos necesitan confirmación, excepto Pablo, pero él extrañamente sí escribe eso. Bueno, verso 4 dice, testificando Dios juntamente, y la pregunta es, ¿cómo habrá testificado Dios juntamente con ellos? Dice, ¿quiénes son estos ellos? Eso hay que definir en un estudio de Hebreos, ¿no? Esos dos términos. Entonces, haciendo caso de eso, yo digo, cuando habla de testificar, está hablando de Jesús, y cuando habla de ellos, está hablando de los apóstoles. Así hay que puntualizar, ¿ya? Y eso nos ayuda a entender esas palabras, ¿no? Los prefijos, todo eso. ¿Está? Entonces, espero que sea muy claro ese avance. ¿Qué más? Nos dice lo siguiente, el verso 4. Aquí hay que aclarar estos términos, señales, prodigios y milagros. Y si bien estos términos son también sinónimos, pero en realidad no significan lo mismo, son semejantes, entonces hay que buscar todos los textos a cuales sustenten qué es el objetivo de estas palabras. Bueno, señales, como vamos a ver en este texto, dice, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Las señales, hermanos y hermanas, no son simples prodigios o milagros, ¿ya? No, sino que la señal tiene que referirse a identificar al Cristo. La señal que me indica el Cristo es Él, así. Entonces, los judíos pedían eso justamente, miren, y esta señal es una de las que tenía que suceder y sucedió. La otra es, por ejemplo, hay una señal eterna, dice, ¿no? Y esto es increíble, interpretar, la zarza crecerá en lugar del ciprés y en lugar de la ortiga crecerá el arrayán. Son señales eternas que debe interpretarse en términos proféticos. También hay señales. Otros, por ejemplo, en Isaías, sabiduría e inteligencia, un vástago que tenía que aparecer con estos atributos, sabiduría e inteligencia. Y eso justamente se cumplió en el Cristo. ¿Ve? Esos eran señales. Ya ahí muy claro dice, señales que estaban buscando y debería de existir. Otro ejemplo, Zacarías profetizó que iba a entrar en un asno, en un pollino. Esa era una señal que realmente sustentaba que había el Cristo llegado ya a este mundo, pero no quisieron entender. Y así vemos muchos señales. Por ejemplo, el que alzó contra mí el calcañar, cuando los sacerdotes, el Sanedrín, recibieron la denuncia o la acusación de Judas, deberían de haber entendido de que esto se estaba cumpliendo. El traidor levantando su calcañar contra su maestro. ¿Ve? Son señales. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es quebrantado. Otra señal que tenía que cumplirse y también se ha cumplido. A eso se refiere con el término señales, ¿ya? No son simples milagros o prodigios. Otra señal que vemos en Mateos 12, ¿no? Ahí vemos, habían pedido señales, pero el Señor Jesús les dice, se les dará la única señal del profeta Jonás. Es la que, digamos, va a fundamentar y va a definir realmente que él era el profeta. Como no han creído en las otras señales, esto les iba a dar más adelante. Dice, ¿no ve? Y extrañamente, esto donde los incrédulos piden señal, se repite tanto en el capítulo 12 como el 16. Dos oportunidades pidiendo señales. ¿Qué les parece? Bueno, vemos ahí también, ¿no? Vemos ahí como un siervo de Dios le dice que aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos,
en Israel y para señal que será contradicha. ¿Ve? Otra señal, que el Cristo iba a ser contradicho. Lo había profetizado ya este querido siervo de Dios, ¿no? Simeón, un abuelito, un ancianito realmente que era temeroso de Dios. Ahí están las señales. ¿Listo? De eso hay que hablar cuando habla de señales. Y ahí está, este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea. Está, el tema de la boda, ¿no? Ahí está. ¿Qué más? ¿Qué señal nos muestras nuevamente? Y Jesús les dice, ustedes van a destruir este templo y yo en 3 días lo levantaré. Ellos no han entendido, más bien han interpretado mal estas palabras, no sabemos. Y así vemos, hermanos, hermanas, realmente que muchas señales se han escrito y en el libro de Juan especifica eso, ¿no? Las señales, la primera, la segunda y muchas señales más que ha hecho el Señor Jesús. Y bueno, finalmente aclaramos prodigios y milagros. Prodigio es un suceso extraño que excede los límites regulares de la naturaleza. Es un prodigio. Por ejemplo, Jesús calmando el mar, por ejemplo, es un prodigio, ¿no? Es un prodigio en la naturaleza. Pero un milagro ya no, es un hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a intervención sobrenatural de origen divino en referencia a las sanidades, sanando enfermos, desahuciados y todo. A eso se llama, hace referencia a los milagros. ¿Listo? Entonces, hasta ahí, queridos hermanos, es bien importante aclarar esos 3 términos porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Dice, aquí es otro tema, ¿no? Para poder aclarar el versículo 5. ¿Qué habrá querido decir cuando dice, porque no sujetó a los ángeles? En este caso vemos, por ejemplo, si hablamos de salvación, entonces estamos hablando de la vida eterna, ¿no? Que estará sujeta al Rey de Reyes. Entonces, no sujetó. Bueno, podemos pensar que está hablando desde la creación, desde la salvación o milenio o la eternidad. Entonces, todo eso hay que definirlo muy bien. Entonces, cuando habla aquí de los ángeles al mundo venidero, entonces está hablando de lo que va a venir más adelante, ¿no? Acerca del cual estamos hablando, dice. Entonces, esos términos hay que analizarlos siempre, por favor. Bueno, al final, el verso 6, 7, 8 fundamenta todo lo que es los anteriores versículos. Por eso es que aquí no hay nada que puntualizar. Si es que hubiera, habría que hacerlo. Eso hay que hacer en una escuela dominical. ¿Listo? Entonces, en este caso, todos estos versículos hablan de la humanidad en general. A veces estos versículos pueden pensar que están hablando de Jesús, ¿ya? Porque dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el Hijo del Hombre para que le visites. Podemos pensar que desde el 6 hasta el 8 está hablando del Cristo, pero no, no es. Vamos a especificar más adelante. ¿Por qué no es? A ver, si del 6 hasta el 8 habla de la humanidad, entonces vemos el verso siguiente, miren, dice ahí, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, ¿ve? Ahora sí recién a Jesús está haciendo referencia, poco menor que los ángeles, ¿ve? ¿Se dan cuenta? Entonces, hay que identificar qué versículos hablan de Jesús y qué versículos no hablan de Jesús. Entonces, solamente a partir del 9 y para adelante, sí está hablando al Mesías, al Cristo, haciendo referencia a él. ¿Listo? Eso es bien importante detectar. Entonces, esa es la conclusión que hacemos de estos 2 versículos. Y bueno, hasta ahí, queridos hermanos, espero que haya sido de bendición para ustedes. Podríamos entrar en un tiempo de reflexiones. Se les agradece mucho su atención. Que Dios